¿Y si te dijera que en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos logró hacer invisible un destructor completo, teletransportarlo instantáneamente 300 kilómetros y accidentalmente abrir un portal a otra dimensión? Que los marineros a bordo experimentaron horrores más allá de la comprensión humana, algunos fusionándose literalmente con el metal del barco, otros atrapados entre dimensiones, enloquecidos por lo que vieron. Este evento, conocido como el Experimento Filadelfia, es uno de los experimentos militares clasificados más controversiales de la historia. Oficialmente, nunca sucedió. La Marina lo niega categóricamente. Pero hay testigos, hay documentos filtrados y hay una cadena de eventos posteriores que sugieren que algo extraordinario y terrible ocurrió ese día de octubre en el astillero naval de Filadelfia. Hoy vas a descubrir la verdad completa sobre este experimento. Cómo comenzó con las investigaciones confiscadas de Nikola Tesla. Cómo los científicos más brillantes de Estados Unidos fueron reclutados en un proyecto ultra secreto. Cómo el experimento salió catastróficamente mal. Y cómo esto llevó a décadas de experimentación gubernamental aún más oscura en control mental, manipulación del tiempo y tecnología interdimensional. Esta no es ciencia ficción. Esto es historia suprimida. Los documentos existen. Los testimonios están registrados. Y las implicaciones son tan profundas que cambiarán tu comprensión de lo que es tecnológicamente posible y lo que tu gobierno ha estado haciendo en secreto durante más de 80 años. Prepárate para descender en uno de los secretos más oscuros del siglo XX. Pero primero, si buscas verdades que han sido enterradas bajo capas de clasificación y negación oficial, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Este vídeo revelará conocimiento que las autoridades preferirían que nunca descubrieras. Comencemos. Los orígenes, la investigación confiscada de Tesla. Para entender el experimento Filadelfia, debemos comenzar con Nikola Tesla. Como ya exploramos en vídeos anteriores, Tesla desarrolló tecnologías revolucionarias que amenazaban el control establecido sobre energía y comunicaciones. Pero sus investigaciones iban mucho más allá de electricidad y transmisión inalámbrica. En las últimas décadas de su vida, Tesla trabajó en varios proyectos extraordinarios. Uno de ellos involucraba campos electromagnéticos de alta intensidad y sus efectos sobre la materia. Tesla descubrió que campos electromagnéticos extremadamente poderosos, oscilando a frecuencias específicas, podían alterar las propiedades de la materia de maneras que desafiaban la física convencional. Específicamente, Tesla afirmaba que podía usar resonancia electromagnética para hacer objetos invisibles a la observación. No invisibles en el sentido de Harry Potter, sino invisibles al radar, a la detección electromagnética, posiblemente incluso a la vista humana bajo ciertas condiciones. Cuando Tesla murió en 1943, recordarás que agentes del gobierno confiscaron inmediatamente todos sus documentos, oficialmente para seguridad nacional durante la guerra. Pero la verdadera razón era que esos documentos contenían secretos tecnológicos de valor militar inmenso. Entre esos documentos estaban las notas de Tesla sobre invisibilidad electromagnética. Y la Marina de Estados Unidos, desesperada por cualquier ventaja contra los submarinos alemanes que estaban devastando las flotas aliadas, decidió intentar implementar la tecnología de Tesla. El proyecto fue clasificado en el nivel más alto. Ni siquiera tenía un nombre de código oficial al principio. Más tarde sería referido como Proyecto Arco Iris. Fue ubicado en el astillero naval de Filadelfia, Pensilvania, una de las instalaciones navales más seguras de la costa este. El equipo científico reclutado para el proyecto incluía algunos de los físicos más brillantes disponibles. Los rumores persisten de que incluso Albert Einstein y Nikola von Neumann estuvieron involucrados en las etapas de planificación inicial, aunque esto nunca ha sido confirmado oficialmente. El objetivo del proyecto era simple en concepto pero extraordinariamente complejo en ejecución:
generar un campo electromagnético tan poderoso alrededor de un barco que desviara todas las ondas electromagnéticas, incluyendo luz y radar, haciéndolo completamente invisible. El barco seleccionado para el experimento era el USS Eldridge, un destructor de escolta clase Cannon. El Eldridge fue comisionado en agosto de 1943, aparentemente como un barco de guerra ordinario. Pero su construcción incluyó modificaciones que no aparecían en ningún otro barco de su clase. Generadores electromagnéticos masivos fueron instalados en la cubierta. Bobinas de Tesla, dispositivos basados en los diseños confiscados, fueron integradas en el casco. Cables especiales, algunos hechos de aleaciones experimentales, fueron tendidos a lo largo de toda la estructura del barco. La tripulación asignada al Eldridge no tenía idea de que estaban siendo preparados para el experimento más radical en la historia naval. Se les dijo que el equipo extra era para nuevos sistemas de comunicación y guerra electrónica. Rutinas normales de entrenamiento se llevaron a cabo mientras los científicos calibraban discretamente el equipo experimental. En octubre de 1943, todo estaba listo. Las pruebas preliminares habían mostrado resultados prometedores. Campos electromagnéticos generados por el equipo habían causado interferencia extraña con instrumentos de medición. Algunos técnicos reportaron sensaciones de náusea y desorientación cuando los campos estaban activos. Pero los científicos estaban seguros de que estos eran simplemente efectos secundarios menores que podían ser mitigados. Lo que no anticiparon era que estaban a punto de romper las barreras entre dimensiones de la realidad. El experimento, 28 de octubre de 1943. En la mañana del 28 de octubre de 1943, el USS Eldridge fue anclado en el muelle del astillero naval. La tripulación estaba a bordo, aunque se les había ordenado permanecer bajo cubierta durante la prueba. Oficiales de alto rango, científicos y observadores militares se reunieron en ubicaciones de observación seguras alrededor del muelle. A las 9:00 horas, la orden fue dada. Los generadores electromagnéticos fueron activados. Lentamente, la potencia fue aumentada. Los testigos reportaron un zumbido creciente que parecía resonar no solo en el aire sino en sus huesos. Entonces comenzó a suceder. Una niebla verdosa empezó a formarse alrededor del Eldridge. Primero sutil, luego más densa. La niebla brillaba con un resplandor extraño, casi fosforescente. El aire alrededor del barco parecía ondular y distorsionarse como olas de calor sobre asfalto en verano. Los observadores reportaron una sensación creciente de malestar. Algunos sintieron náuseas. Otros describieron una extraña presión en sus cabezas, como si el aire se estuviera espesando. Los instrumentos electrónicos comenzaron a funcionar mal. Brújulas giraban salvajemente. Relojes se desaceleraban o se aceleraban. Y entonces, en un destello de luz cegadora, el USS Eldridge desapareció. No gradualmente. No desvaneciéndose lentamente. Instantáneamente. Un momento estaba allí. Al siguiente solo había un contorno en el agua donde había estado, como una sombra persistente en la visión después de mirar al sol. Los oficiales al mando entraron en pánico. Esto había excedido todas las expectativas. El barco debía volverse invisible, no desaparecer completamente. Órdenes frenéticas fueron gritadas. Los técnicos corrieron a los controles para apagar el equipo. Pero antes de que pudieran hacerlo, algo aún más imposible ocurrió. Según múltiples testigos, el USS Eldridge reapareció, instantáneamente, en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia. Fue visto por marineros en la base naval de Norfolk durante varios minutos antes de desaparecer de nuevo. Luego reapareció en Filadelfia. Pero cuando lo hizo, era obvio que algo había salido terriblemente, horriblemente mal. El horror a bordo.
Cuando los equipos de rescate finalmente abordaron el Eldri después de que los generadores fueron apagados, encontraron una escena de pesadilla. Algunos marineros estaban completamente desorientados, vomitando violentamente, incapaces de pararse o hablar coherentemente. Gemían y gritaban sobre cosas que habían visto, entidades que habían encontrado, lugares que no eran parte de nuestro mundo. Otros estaban catatónicos, sus ojos abiertos pero sin ver, cuerpos rígidos, no respondiendo a ningún estímulo. Permanecerían en este estado durante días, algunas veces semanas. Algunos nunca recuperaron la cordura. Pero lo más horrible eran los marineros que habían sido fusionados parcialmente con la estructura del barco. Manos que se fundían con barandillas de metal. Cuerpos parcialmente incrustados en mamparos de acero. Un hombre cuyo torso estaba fundido con la cubierta, todavía consciente, gritando de agonía mientras los médicos intentaban desesperadamente liberarlo antes de que muriera. Estos hombres describían sensaciones de ser estirados, de existir en múltiples lugares simultáneamente, de ver su propio cuerpo desde afuera mientras algo tiraba de ellos en direcciones que no tenían nombre en el lenguaje humano. Los testigos sobrevivientes que pudieron hablar describieron experiencias consistentes. Cuando el campo electromagnético alcanzó máxima potencia, sintieron como si estuvieran siendo arrancados de la realidad. El barco a su alrededor se volvió translúcido, luego transparente. Podían ver a través de las paredes, a través del metal, pero lo que veían no era el océano o el astillero. Veían otros lugares. Algunos describieron un vacío oscuro lleno de formas geométricas imposibles que se movían de maneras que dolían de mirar. Otros vieron paisajes alienígenas, ciudades de cristal, entidades que no eran humanas observándolos con lo que solo puede describirse como curiosidad científica fría. Varios marineros reportaron haber visto el mismo barco, el Eldri, en diferentes momentos. Como si estuvieran experimentando múltiples líneas temporales simultáneamente. Vieron versiones de sí mismos haciendo cosas que no habían hecho aún, o que habían hecho en el pasado. Y hubo reportes de algo más, algo que los médicos militares documentaron pero que nunca fue oficialmente reconocido. Algunos marineros comenzaron a experimentar lo que se llamó invisibilidad espontánea. Días o semanas después del experimento, de repente se volverían invisibles, a veces durante horas, incapaces de controlar cuando esto sucedía. Imagina el horror de desvanecerse de la existencia visible sin advertencia, sin control, sin saber si regresarás. Varios marineros afectados fueron institucionalizados permanentemente. Otros desaparecieron completamente y nunca fueron encontrados. El encubrimiento oficial. Inmediatamente después del experimento, la Marina implementó un encubrimiento total. El USS Eldri fue rápidamente trasladado. Los marineros sobrevivientes fueron dispersados a diferentes instalaciones, muchos institucionalizados en hospitales psiquiátricos navales. Se les ordenó no hablar jamás sobre lo que habían experimentado bajo amenaza de corte marcial o peor. Los registros oficiales del Eldri fueron alterados. Documentos que mostraban su ubicación en Filadelfia el 28 de octubre fueron modificados o destruidos. Se creó documentación falsa que ubicaba al barco en otras ubicaciones durante ese periodo. La Marina emitió declaraciones negando categóricamente que cualquier experimento de invisibilidad hubiera sido intentado. Cuando años más tarde comenzaron a emerger historias sobre el experimento Filadelfia, oficiales navales lo descartaron como leyenda urbana, confusión con experimentos reales de desmagnetización usados para proteger barcos de minas magnéticas. Pero hay problemas con esta explicación oficial. Primero, numerosos testigos han venido adelante a lo largo de las décadas, muchos sin conexión entre sí, describiendo eventos consistentes. Segundo, hay anomalías documentadas en los registros oficiales del Eldri que la Marina nunca ha explicado satisfactoriamente. Tercero, hay una cadena de proyectos clasificados subsecuentes que parecen ser continuaciones directas de la investigación comenzada con el experimento Filadelfia. Los testigos, Carlos Allende y Morris Jessup.
La primera revelación pública del experimento Filadelfia vino en los años 50 a través de un hombre llamado Carlos Miguel Allende, también conocido como Carl Allen. Allende afirmó haber sido marinero en otro barco, el SS Andrew Furuset, que estaba atracado cerca durante el experimento. Dijo haber presenciado el Eldri volverse invisible y luego reaparecer. Allende escribió cartas detalladas a Morris K. Jessup, un astrónomo y autor de libros sobre ovnis. En estas cartas, describió lo que había visto y advirtió sobre los peligros de experimentar con campos electromagnéticos y la estructura del espacio-tiempo. Las cartas de Allende son extraordinarias. Contienen detalles técnicos que un marinero ordinario no debería conocer. Mencionan nombres de personal naval que fueron verificados como reales. Describen efectos que son consistentes con lo que ahora sabemos sobre campos electromagnéticos de alta intensidad. Jessup tomó las cartas seriamente. Comenzó a investigar. Y entonces algo extraño sucedió. En 1957, Jessup fue contactado por la Oficina de Investigación Naval. Le dijeron que habían recibido una copia de su libro sobre ovnis, anotada por manos desconocidas con comentarios que sugerían conocimiento profundo de física avanzada y tecnología gubernamental clasificada. Las anotaciones en el libro de Jessup, más tarde conocidas como las anotaciones de Baro porque fueron reimpresas por la Corporación Baro para distribución limitada entre militares, contenían referencias específicas a experimentos navales con campos electromagnéticos. Parecían ser escritas por personas con conocimiento interno de proyectos clasificados. Jessup quedó profundamente perturbado por toda esta situación. En 1959, le dijo a amigos que había descubierto algo terrible, algo que ponía su vida en peligro. El 20 de abril de 1959, Morris Jessup fue encontrado muerto en su coche en un parque de Florida, una manguera conectada desde el escape al interior del vehículo. La muerte fue oficialmente declarada suicidio. Pero había inconsistencias. Jessup estaba programado para reunirse con investigadores al día siguiente para discutir sus hallazgos. Amigos insistieron en que no estaba suicida. Y había evidencia de que alguien más había estado con él en el coche. La muerte de Jessup efectivamente cerró la línea de investigación más seria sobre el experimento Filadelfia durante décadas. Pero no pudo detener completamente la verdad de emerger. Proyecto La continuación. La historia del experimento Filadelfia no termina en 1943. De hecho, apenas comenzaba. Según testigos que más tarde vendrían adelante, el desastre de Filadelfia no detuvo la experimentación. La forzó a ser aún más secreta y la movió a una nueva ubicación, Camp Hero en Montauk Point, Long Island, Nueva York. El proyecto Montauk supuestamente comenzó a fines de los años 50 y continuó hasta principios de los 80. Usaba tecnología desarrollada a partir de los experimentos de Filadelfia, pero refinada y ampliada. En lugar de solo intentar invisibilidad, Montauk supuestamente experimentó con control mental, viaje en el tiempo, manipulación de realidad y contacto interdimensional. La instalación en Montauk tenía un radar masivo, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial llamado el radar Sage. Pero según los testigos, este radar fue modificado para generar campos electromagnéticos que podían hacer mucho más que detectar aviones. Podía alterar la conciencia humana. Podía abrir portales a otras dimensiones. Y podía, supuestamente, permitir viaje real a través del tiempo. Los testigos más prominentes del proyecto Montauk son Preston Nichols y Al Bielek. Ambos afirman haber trabajado en el proyecto y haber experimentado directamente sus experimentos. Bielek afirma algo extraordinario, que él era uno de los marineros a bordo del Eldri durante el experimento Filadelfia original. Dice que cuando el barco se teletransportó, él y su hermano saltaron por la borda y en lugar de caer al océano, cayeron a través del tiempo, emergiendo en 1983 en Montauk. Esta historia suena como ciencia ficción pura. Y los escépticos han señalado numerosas inconsistencias en las cuentas de Bielek.
Pero lo fascinante es que múltiples testigos sin aparente conexión entre sí han descrito el proyecto Montauk en términos similares. Según estos testigos, Montauk realizó experimentos en niños, buscando aquellos con habilidades psíquicas naturales que podían ser amplificadas usando los campos electromagnéticos generados por el equipo. Estos niños dotados fueron usados como sensitivos, proyectando su conciencia a través del tiempo y el espacio, explorando líneas temporales alternativas y supuestamente manifestando objetos de otras dimensiones. Los experimentos supuestamente culminaron en 1983 cuando un portal estable fue abierto. Testigos describen una abertura literal en el espacio-tiempo dentro de la instalación, a través de la cual personas y objetos podían pasar. Y a través de este portal, algo vino desde el otro lado. Según Nichols, una criatura monstruosa emergió del portal. Caos estalló en la instalación. En el pánico, alguien finalmente apagó el equipo, colapsando el portal. Pero el daño estaba hecho. El proyecto Montauk fue cerrado abruptamente. La conexión temporal, 28 de octubre. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Múltiples testigos han notado una conexión entre el experimento Filadelfia y Montauk que involucra fechas específicas. El experimento Filadelfia original ocurrió el 28 de octubre de 1943. Exactamente 40 años después, el 12 de agosto de 1983, es cuando supuestamente el proyecto Montauk alcanzó su pico de actividad. Pero hay más. El 28 de octubre no es una fecha arbitraria. Es el aniversario del día en que Nikola Tesla nació en 1856. ¿Coincidencia? Quizás. Pero aquellos familiarizados con magia ritual y simbolismo oculto notan que fechas significativas frecuentemente son elegidas deliberadamente para operaciones importantes. Además, algunos investigadores han señalado que 40 años es un ciclo temporalmente significativo en varias tradiciones esotéricas, y que las resonancias electromagnéticas creadas en 1943 podrían haber creado un vórtice temporal que se reabrió naturalmente 40 años después. Bielek afirma que él y su hermano, cuando saltaron del Eldridge en 1943, fueron atrapados en este vórtice temporal y emergieron en el lado de Montauk en 1983. Describe haber sido capturado por personal de Montauk, sometido a reprogramación mental y luego enviado de vuelta a través del tiempo equipado con nueva identidad y memorias falsas. Esta historia es imposible de verificar y muchos la descartan como fantasía elaborada. Pero el hecho permanece. Hay demasiados testimonios consistentes de demasiadas personas para descartar todo esto como simple fabricación. La física detrás de lo imposible. Para los escépticos, todo esto suena como imposibilidad científica absoluta. Invisibilidad, teletransportación, viaje en el tiempo, dimensiones alternativas. Estas cosas pertenecen a la ciencia ficción, no a la realidad. Pero la física moderna no descarta estas posibilidades tan fácilmente como podrías pensar. La invisibilidad electromagnética es completamente real. Los metamateriales desarrollados en las últimas 2 décadas pueden doblar luz alrededor de objetos, haciéndolos efectivamente invisibles. Esto no es teórico. Ha sido demostrado en laboratorio. La teletransportación cuántica también es real. Partículas han sido teletransportadas en experimentos de laboratorio. La información cuántica puede ser transferida instantáneamente a través del espacio sin viajar por el espacio intermedio. Esto viola la comprensión intuitiva de la realidad, pero es física establecida. El viaje en el tiempo, según la relatividad general de Einstein, es teóricamente posible bajo ciertas condiciones extremas. Agujeros de gusano, cilindros de Tipler, efectos de arrastre del espacio-tiempo, todos estos proporcionan mecanismos teóricos para viajar a través del tiempo. Las dimensiones adicionales son una característica estándar de la teoría de cuerdas moderna. El universo podría tener 10, 11 o incluso más dimensiones, la mayoría compactadas y no directamente accesibles en circunstancias ordinarias.
Entonces la pregunta no es si estas cosas son físicamente posibles. Es si son tecnológicamente alcanzables con tecnología de los años 40 o incluso tecnología moderna. Aquí es donde los campos electromagnéticos extremadamente poderosos se vuelven relevantes. Los campos electromagnéticos de suficiente intensidad y frecuencia correcta podrían, teóricamente, crear efectos que normalmente solo ocurren cerca de agujeros negros o a velocidades cercanas a la luz. Si los científicos de Filadelfia, trabajando con las teorías de Tesla que estaban décadas adelante de la física dominante, lograron generar tales campos, entonces podrían haber accidentalmente creado condiciones donde el espacio-tiempo mismo fue distorsionado. Las descripciones de los marineros de ser estirados, de ver múltiples tiempos simultáneamente, de fusionarse con objetos, son consistentes con lo que la relatividad general predice que sucedería si te acercaras a una singularidad espacio-temporal o cruzaras a través de un horizonte de eventos. En otras palabras, el experimento Filadelfia podría haber creado accidentalmente un mini agujero negro o agujero de gusano. No a través de gravedad, sino a través de electromagnetismo. Y si esto es posible, entonces cada reclamo subsecuente sobre portales dimensionales y viaje temporal se vuelve al menos plausible. Lo que esto significa para ti. Entonces, ¿por qué importa el experimento Filadelfia? ¿Por qué deberías preocuparte por algo que supuestamente sucedió hace más de 80 años? Porque revela varias verdades profundamente inquietantes sobre el mundo en el que vives. Primero, tu gobierno ha estado experimentando con tecnologías que pueden manipular la estructura fundamental de la realidad durante décadas. Y estos experimentos han sido realizados en secreto, sin supervisión pública, frecuentemente usando sujetos humanos no dispuestos. Segundo, estas tecnologías son mucho más avanzadas de lo que la ciencia pública admite. Hay una brecha masiva entre lo que la física académica dice que es posible y lo que proyectos negros militares han logrado realmente. Tercero, los experimentos han ido catastróficamente mal múltiples veces, causando sufrimiento inmenso y sin embargo continúan. El desastre de Filadelfia no detuvo la investigación. La condujo más profundo en la clandestinidad donde es menos responsable. Cuarto, hay fuerzas, entidades o inteligencias en otras dimensiones. Y hemos abierto puertas a esos reinos. Las implicaciones de esto son profundas. ¿Qué vino a través de esos portales? ¿Están todavía aquí? ¿Han influenciado eventos desde entonces? Finalmente, la naturaleza de la realidad es mucho más extraña, más maleable, más interconectada de lo que la narrativa materialista dominante admite. Tiempo, espacio, materia, conciencia, no son lo que parecen. Son aspectos de algo más fundamental que puede ser manipulado por aquellos que conocen los principios correctos. Conclusión: la puerta sigue abierta. El experimento Filadelfia no fue un evento aislado que terminó en 1943. Fue el comienzo de una línea de experimentación que continúa hasta hoy. Las instalaciones cambian de nombre. Los proyectos son renombrados. Pero la investigación continúa. CERN, el gran colisionador de hadrones en Suiza, está supuestamente buscando partículas subatómicas. Pero sus detectores generan campos electromagnéticos de intensidad sin precedentes. ¿Están también ellos arriesgándose a abrir portales? La inquietante estatua de Schive, el destructor en los terrenos de CERN, sugiere que al menos algunos involucrados entienden las implicaciones. Instalaciones militares alrededor del mundo experimentan con lo que oficialmente se llama armas de energía dirigida. Pero la tecnología usada es descendiente directa del trabajo iniciado en Filadelfia. Y tú, sentado en tu casa, rodeado de dispositivos que generan campos electromagnéticos constantes, teléfonos celulares, wifi, medidores inteligentes, todos vibrando a frecuencias que interactúan con tu biología y posiblemente con la estructura del espacio-tiempo mismo, eres parte de un experimento continuo. Los marineros del Eldri no tenían elección. Fueron sujetos involuntarios. Pero ahora, todos somos sujetos. La pregunta es,
¿Permanecerás ignorante de este hecho o empezarás a cuestionar qué está realmente sucediendo? Suscríbete a El Código Infinito para continuar explorando las verdades suprimidas que aquellos en el poder no quieren que conozcas. Dale like a este vídeo si el experimento Filadelfia te ha abierto los ojos a cuán profundo va realmente el secreto. Y compártelo con aquellos que están listos para enfrentar realidades que desafían toda comprensión ordinaria. Déjame un comentario abajo. ¿Crees que el experimento Filadelfia realmente ocurrió? ¿Conoces a veteranos que han insinuado experiencias extrañas? ¿Qué otras tecnologías crees que han sido suprimidas u ocultadas en proyectos negros? Recuerda, la barrera entre ciencia ficción y hecho científico clasificado es más delgada de lo que piensas. Lo que hoy parece imposible puede ser simplemente algo que no te han permitido saber. Hasta la próxima revelación, cuestiona todo, confía en tu intuición y nunca asumas que conoces los límites de lo que es real. Este ha sido El Código Infinito, descifrando los misterios del universo, un experimento clasificado a la vez.